Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para terminar la semana y avanzando en esta lectura del libro de Éxodo que nos hemos propuesto, siendo un libro que tiene toda una primera parte de género narrativo. Tenemos hasta donde habíamos llegado el otro día, con toda la trayectoria de Moisés desde su nacimiento. Bueno, y estamos acá ya en el monte a los pies del monte Sinaí como el pueblo, porque nosotros estamos leyendo como si fuéramos el pueblo. Ahora, antes de llegar al capítulo que habíamos llegado ayer, quiero hacer algunas vueltas que di para corroborar. Por ejemplo, en el capítulo 24, cuando subió Moisés al monte para, después de haber traído los mandamientos para el momento solemne, que fue Moisés, y también el Señor permitió a Aarón y sus hijos, y que después estaban los ancianos, ¿no? En 24:18 quise recordar, porque tiene que ver con lo que vamos a leer hoy. Moisés se internó en la nube solamente, ¿se acuerdan? El Señor permitió a Moisés que se interne en la nube y subió al monte, lo cual tiene que ser que subió a la última parte del tope del monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. ¿Sí? Importante recordar este dato. Después leímos, pasamos desde el capítulo 25 y pasamos una recorrida sin haberlo leído, del 25 al 30, donde está lo que entendemos que el Señor, en ese momento que Moisés subió a hablar con él en el monte, el Señor le dio todas las indicaciones de lo que él quería como el recinto y el lugar para adoración, para que fuera su presencia, estuviera ahí patente, visible, ¿sí? Y entonces tenemos todas esas explicaciones, que las pasamos rápidamente, acerca de lo que él llamó santuario, pero que en realidad era una tienda de reunión, tienda de testimonio, y bueno, muchas cosas más. Y entonces vamos después de todas esas instrucciones, tenemos en el capítulo 30, encontré otra cosa que no le había, bueno, no lo leímos, en el capítulo 30 no lo leímos. La última de las indicaciones, habíamos leído en el capítulo 31, donde hay un raconto de todos los elementos que el Señor pidió, ¿sí? Tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio, todo eso. Lo último era el incienso aromático. Y entonces digo, la verdad que no lo había leído antes, no lo leímos en voz alta. Me pareció tan interesante esto, fíjense. El Señor dijo a Moisés, toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro, una receta farmacéutica para hacer este incienso que él quería como perfume de la tienda de reunión, la tienda del testimonio. Mezcla todo para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Entonces ahí el Señor estaba como un fabricante de perfume. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Me llamó la atención la palabra sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. Es muy interesante que en mi Biblia de estudio tengo fotos de maquetas que han tratado de visualizar todos los elementos del tabernáculo. Vamos a ver si podemos encontrar algo de eso para mostrarlo para el próximo programa. Entonces,
muele la mezcla hasta hacerla polvo. Ese incienso será para ustedes algo muy sagrado. Es la segunda vez que Dios dice la palabra sagrado. Y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Pero, ¿qué? Nosotros estamos tratando de bucear en la palabra para realmente entender cosas que no son lejanas como esta, aunque hoy día, ¿no es cierto?, la nueva era ha llenado las casas de inciensos y todo, pero nada que ver con esto. El Señor decía, esta fórmula le pertenece al Señor y ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. 3 veces me saltó la palabra sagrado y digo, bueno, acá esto tenemos que comprenderlo, ¿no? El Señor estaba, todas estas cosas que les estaba pidiendo, marcando, indicando minuciosamente, desde la construcción de esa tienda de reunión, con todos sus elementos, pero el final era lo aromático que iba a perfumar el lugar y que el Señor lo tomaba como algo sagrado. Y eso de sagrado, es decir, nosotros no tenemos nuestros templos llenos así con oscuridad y con una cosa así. La Iglesia Católica ha tomado ese aspecto, de una cosa ahí que no se habla, que se habla bajito, ¿sí? Quizás lo sagrado, en ese momento era lo que el Señor les trataba de imprimir eso de solemnidad, ¿sí? Porque tenía que educarlos, ¿sí? Pero esa palabra 3 veces sagrado, yo creo que la tenemos que pensar acerca de cómo tomamos las cosas del Señor, ¿sí? Con esa palabra, es del Señor el que dijo 3 veces sagrado. Bueno, y entonces ahora llegamos al capítulo 32, que era donde dejamos ayer, pero volví como tantas veces que uno vuelve atrás y descubre algo que se le había pasado. El versículo 31, y cuando termina diciendo, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Leímos eso hasta ahí. En realidad, yo pensaba, lo que pasa es que no querés entrar en el capítulo 32. Vamos a leerlo donde encontramos al ser humano tan lejos de entender lo sagrado de Dios. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, me da vergüenza ajena lo que voy a leer ahora, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Puede ser, hay una notita acá, que puede ser que literalmente diga un dios, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué puede haber pasado. Como me decía alguien, no eran 2 años que desapareció, eran 40 días, un número muy, muy significativo para ellos. Bueno, ¿y qué pasó con Aarón, que había quedado como jefe del pueblo? Aarón les dijo, quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos, hijas, y tráiganmelos. ¿La solución la daría Aarón? Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó al pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Un ídolo. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Él seguía con la palabra del Señor en su boca, pero estaba autorizando un ídolo. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios del Señor.
Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¿Será que estando con Moisés andaban derechito y no pasaba nada de eso? Entonces el Señor le dijo a Moisés, como si el Señor no supiera todas las cosas, ¿no? Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Yo creo que todavía no nos olvidamos de los mandamientos. No te harás dioses. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco. Es lo menos que dijo el Señor, es terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó. La primera de las veces que Moisés iba a poner su cuerpo delante del Señor para tratar de apaciguar la ira que le provocaba ese pueblo terco. Le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Tienes razón. Calma ya tu enojo. Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo le juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Lo que es tener la palabra ahí, cercana. O sea, Moisés había estado también lejos de todo eso. Había estado su adolescencia y su juventud en el palacio del rey, del faraón, que adoraba a Ra y a todo al sol y a todos los astros. Sin embargo, él tenía en su interior la claridad de lo que el Señor quería a sus antepasados y había dirigido hasta allí. Entonces, y acá lo cuenta Moisés, el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Vamos a tener mucho a lo largo del Antiguo Testamento esta frase de lo calmaron al Señor, el profeta lo calmó al Señor para que no destruyera a su pueblo. Moisés volvió entonces del monte, Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley. Quiere decir que acá enganchamos con el final del capítulo 31, donde dice que terminó de hablar. Y claro, ahí no dice que ya bajó, ahí dice que el Señor le dio las tablas. Así que encontramos el final del capítulo 31 con las tablas en las manos. Y mientras tanto estaba pasando lo de la confección del becerro. Y ahí mismo, a Moisés con las tablas, Dios le dijo lo que estaba pasando abajo. Moisés, estoy leyendo 32:15, volvió entonces del monte. Cuando bajó traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por los 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Antes había dicho que eran del dedo de Dios, ahora dice eran obra de Dios. Cuando Josué, que venía con Moisés, oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: ¿se oyen en el campamento gritos de guerra? Josué era un jovencito entonces, pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria,
ni tampoco lamentos de derrota. Más bien, lo que escucho son canciones de ese desenfreno. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Él había aplacado la ira del Señor, pero ahora estaba con su ira, porque el Señor sabía lo que había abajo, pero ahora él lo vio con sus propios ojos. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Su furia me parece que era peor que la del Señor. Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Y ahí le dio a Aarón la responsabilidad. Miren a Aarón. Hermano mío, no te enojes, contestó. Tú sabes bien cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Le contó tal cual. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro. Yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Me parece que nos damos cuenta que está macaneando. No es que él hizo el becerro, él armó con todo ese oro fundido. Pero era muy duro para tener que reconocer que él había sido el instrumento de llevar al pueblo a la idolatría. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que está de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Nada más. Los levitas, aquellos que habían sido consagrados para el culto, para la adoración del Señor. Entonces les dijo Moisés, el Señor y Dios de Israel ordena lo siguiente. Cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a 3.000 israelitas. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Ahí es como que Moisés autorizó a los levitas a ese acto de la justicia de Dios que Moisés había parado que los destruya a todos, ¿sí? Eso es lo que entendemos del capítulo. Pero ahí fueron los levitas los que se habían, con toda decisión, puesto del lado del Señor, los que se enfrentaron, dice, a todo el que se le ponga enfrente. Es como si que esos 3.000 eran los que decían, bueno, yo lo hice, ¿y qué? Moisés no venía. Es lo que creo entender. Al día siguiente, qué noche esa, ¿eh? Qué noche esa. Días atrás, más de 40 días, habían prometido, cumpliremos, Él será nuestro único Dios. Al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. ¿Ven? Ahora, nuevamente Moisés, intercesor. Voy a subir ahora. Él iba a ese momento que era la presencia de Dios para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿se acuerdan lo que leímos? Que cuando Moisés llegaba al tope del monte, la nube lo cubría.
¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Ese libro estaba ya escrito, esa parte que incluía los 10 mandamientos y todos esos primeros instrucciones y leyes que Dios les había dado después. O sea que si no vas a perdonarlo, bórrame a mí del libro. Moisés estaba ya poniendo su cuerpo, su vida para defender al pueblo. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro, dice el Señor, y no era el libro de Moisés, era el libro del Señor, a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Nuevamente vuelve a mencionar el ángel, que él había dicho varios capítulos atrás que iban a ir adelante del pueblo. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlo por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como, por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver si podemos leer el comienzo del capítulo siguiente. Estamos por el capítulo 33. El Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometía a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a sus descendientes. El Señor sabía que no iban a ser ellos, ¿eh? Sabemos la cantidad de años que habían pasado. Y una cosa que nosotros encontramos en este acto de hacer el becerro de oro es un retroceso moral. Pero claro, creo que en el libro de la Nueva Reforma, en los comentarios del pastor Pablo Deiros dice que en el tiempo que estuvieron después de muerto José y todo lo que les recordaba su historia, ellos se habían ido detrás de los ídolos de los egipcios. Estaban como esclavos, estaban trabajando todo el día, tenían la influencia de los capataces que los manejaban. No sabemos si había quedado alguien que les recordara las viejas historias. Ahora, pero sí Moisés lo tenía claro, que él había estado también en el palacio de Faraón. Sin embargo, Moisés había recuperado cuando se encontró con el Dios en la zarza que le dijo, yo soy el que soy. De alguna manera, toda la historia de los hebreos, del pueblo de Israel, estuvo clara en él. Por eso él era el elegido para tener contacto directo con el Señor. Entonces, acá el Señor dice, bueno, vamos, van a salir. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, dice el Señor, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. ¡Qué terrible que el Señor les diga esto! Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, bueno, menos mal que les había quedado un poco de conciencia, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas. O sea que habían dado montones para el becerro de oro y sin embargo seguían teniendo joyas. Pues el Señor le había dicho a Moisés, diles a los israelitas que son un pueblo terco, si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, del monte Sinaí, otro nombre del monte Sinaí, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Y vamos a llegar hasta acá porque cada paso es un nuevo momento. Ya empezamos a tener dificultades de obediencia.
de realmente saber que el Señor todo lo que les estaba pidiendo y mostrando era en nombre de lo sagrado, de la relación con Él y de todo lo que les pedía para guiar que fueran un pueblo que adorara al Señor. Bueno, vienen algunas cosas más antes de terminar el libro del Éxodo. De manera que por lo menos tuvimos este momento hoy de lloro y de sentir que las palabras del Señor diciendo que no iba a seguir con ellos todo este tiempo, desde que habían salido de Egipto, desde que hicieron la Pascua con ese cordero que iba a simbolizar la salvación y el perdón de Dios, habían sentido de que Dios los iba a acompañar. Y acá el Señor les dice que estaba decepcionado de ellos. De manera que todos estos pasos y momentos de la relación del pueblo con Dios son para que los miremos, la palabra se nos ponga delante, lo atesoremos y pensemos y meditemos en lo que esto significa, en cómo se pone el Señor frente a la desobediencia, cómo se pone el Señor frente a la adoración de cualquier tipo de dioses que sean ajenos a Él. Nos queda el capítulo 30 y la mitad del capítulo 33, donde acá tenemos otro mandato del Señor para continuar. Eso ya vamos a leerlo mañana. Y después de nuevo, Dios ofreciendo darle pruebas de su bondad, de su compasión. Y bueno, después vamos a ver lo que encontramos nuevamente interesante, de la manera en que se había escrito toda esta epopeya del camino hacia la tierra prometida, porque a partir del capítulo 35 hasta casi el final encontramos una sorpresa. Así que bueno, mañana vamos a leer lo que nos queda del 33 y 34, y después ya casi llegamos al final del libro de Éxodo. Muy bien, ha sido como un camino, como un camino que hemos recorrido. Nada fácil, pero con momentos gloriosos y después con caídas incomprensibles, o somos muy duros en juzgar a los demás y no juzgarnos a nosotros mismos. Pero bueno, espero que estemos releyendo las páginas que hemos ido viendo, ¿sí? A un Dios amoroso que está formando un pueblo, los está formando, no hay duda. Lo que pasa es que Dios se puso furioso cuando estaban rompiendo el primer mandamiento. Lo primero que hizo este pueblo, al tener un poco de miedo de que Moisés los había abandonado, era hacerse otro Dios. La gente siempre necesita tener algún Dios. El tiempo de oración, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo como país, de oración para que nuestro país se aleje de los dioses extraños, se aleje de todo aquello que quiera reemplazar al Dios verdadero y que tantos siguen en este tiempo. De manera que estaremos orando especialmente en este fin de semana. Muy bien, volveremos a encontrarnos, estaremos en todas las actividades que tenemos juntos y participaremos fin de semana con cultos maravillosos. Que Dios los bendiga.